Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Tu Tiempo. Les recuerdo la línea telefónica el 822-1811 para que siga participando en nuestras diferentes secciones. Recuerda que tenemos obsequios para usted y lo invitamos ahora a nuestra sección de Medicina de Columna, donde puede usted hacer también sus preguntas directamente y aprovechar a nuestro especialista invitado. Me da gusto saludar ya a este mediodía al doctor Víctor Manuel Arteaga, quien es neurocirujano y nos hace el favor de acompañarnos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. Hoy vamos a platicar un poco acerca del dolor cervical. Y habría que partir un poco de preguntar qué tan común es que se presenta este dolor. Sí, la pregunta, es una de las principales causas de consulta, es realmente muy frecuente. Creo que todos en nuestra vida, desde chiquitos, de repente amanecemos con el dolor de cuello, o sea, esto es algo realmente muy, muy común. Afortunadamente, la gran mayoría de las cosas son benignas y en 2 o 3 días está perfectamente bien, o sea, pero hay otras causas que sí pueden ser preocupantes en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, sí es muy, muy, muy común. Perfecto. ¿Cuáles son las causas que originan un dolor cervical? Sí, aquí el problema viene en que realmente cualquier estructura que está en el cuello va a causar dolor. Me refiero a músculos, articulaciones, vértebras como tales, los discos, famosos discos intervertebrales. A veces simplemente una migraña que da un día, al día siguiente va a quedar con dolor cervical. Entonces, hay muchas enfermedades que pueden, o estructuras que pueden generar dolor. Hay otros, por ejemplo, los vasos, simplemente los vasos del cuello también van a dar dolor. Entonces, hay muchas estructuras que generan dolor. Afortunadamente, las mayoría son benignas, ¿no? Pero sí, cualquier estructura del cuello es potencialmente generadora de dolor. Perfecto. ¿Hay diferentes tipos de dolor cervical? Dentro de lo que es el dolor cervical como tal, ¿hay alguna clasificación? Sí, generalmente lo clasificamos de acuerdo al origen. Por ejemplo, un dolor articular va a dar un dolor cervical posterior, continuo, generalmente es con el movimiento, etcétera. Hay otro tipo de dolores que son más bien de posición, por ejemplo, el típico que amanecemos, que dormimos con una mala postura, sí, y al día siguiente amanecemos con un dolor, o sea, ese que ni siquiera uno puede mover el cuello un momento, ¿no? Entonces, más bien lo dividimos de acuerdo al origen, ¿no? Entonces, pueden ser articulares, que nada más va a ser a la movilización, pero pueden ser, por ejemplo, cuando ya se acompañan con dolores a las extremidades, generalmente son los que llaman la atención, o los que normalmente a nosotros como médicos nos preocupan, ¿no? Aquel dolor cervical que amanece y que empieza con dormida la mano, o calambritos en el brazo, que se recorre todo el brazo, esos generalmente son los que nos preocupan o nos llaman la atención, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la sintomatología general de quien padece un dolor cervical? Sí, generalmente nada más aquí el dolor se refiere como dolor de estiramiento, de movimiento. A la hora de mover la articulación o el... Sí, como es un área que movemos constantemente, entonces generalmente va a generar dolor. Lo primero es, al moverme, ¡ay!, duele. Exacto. Duele. Y esto, entonces vamos a ir sumándole signos. Entonces lo que comentamos, ¿no? Del adormecimiento, del calambre, de la pérdida de fuerza, ya siendo un poquito más minuciosos a la exploración, pérdida de reflejos. Entonces eso nos va a ir orientando hacia dónde va el dolor, ¿no? Hacia qué posible estructura va a generar el dolor. Perfecto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es lo que comentaba, ¿no? Entonces, nosotros generalmente en la exploración, lo primero es fuerza muscular. Lo segundo es sensibilidad. ¿Qué áreas de la piel no sentimos o no palpamos adecuadamente? Dolor, frío, temperatura, pequeños piquetes del brazo. El siguiente signo va a ser reflejo, ¿no? Reflejo en el hombro, reflejo en el codo, reflejo en la muñeca. El siguiente signo importante va a ser hacia dónde se refleja el dolor. Si se refleja hacia un dedo específico o hacia el dedo meñique o el pulgar, etc. Entonces la fuerza, sensibilidad, reflejo son los primeros signos que tenemos que buscar. Ahora bien, en los casos que se detecta el adormecimiento, quizá algunas cuestiones que, como usted me mencionaba, le llamaban más la atención, en este caso al especialista, ¿qué problemas puede llegar a padecer? Es decir, ¿por qué línea se va en este caso el médico? Sí, cuando ya el dolor se refleja en los brazos, lo primero que hay que pensar es generalmente en una hernia de disco cervical. ¿No? Es la causa más común de cuando el dolor se refleja hacia los brazos. Entonces, un dolor cervical normal o benigno siempre va a ser en el cuello. No tiene por qué irse o tener ninguna estomatología en brazos o en manos. Tiene que ser forzosamente y exclusivamente en cuello. Ahora, el dolor en cuello también puede ser maligno. Por ejemplo, algunos tumores que pueden dar implantes con una cervical se van a generar o manifestar como dolor en el cuello
pero eso volvemos a lo mismo, no tiene por qué tener molestias en los brazos. Entonces, sí es muy variada la sintomatología. Hay ejemplos muy comunes en los que, por ejemplo, incluso el famoso efecto de latigazo en el choque, cuando sucede un choque, etcétera, y que después queda dolorida esta parte del cuello, etcétera. ¿Normalmente es parte benigna este dolor o sí llega a tener alguna repercusión más grande? Sí, los típicos accidentes automovilísticos, ¿no? Que es el esguince cervical, que sería el diagnóstico médico como tal. Depende de qué grado es, ¿no? Generalmente un esguince grado 1, grado 2 va a ser dolor cervical molesto al movilizar, al tratar de flexionar, generalmente evitan mover el cuello. Este tipo de sintomatología, lo importante es que son benignas normalmente y la gran mayoría de ellas se resuelven en 4 o 6 semanas, se deben de resolver. Digo, no sin ningún manejo, pero la evolución normal es de que todos se resuelven en este tiempo, ¿no? ¿Puede llegar a tener alguna complicación ese tipo de padecimientos? Sí, generalmente el esguince como tal, digo, puede prolongarse más de este tiempo, pero generalmente se resuelve. ¿Qué pasa con esguinces repetidos o con esguinces a largo plazo? ¿No? Entonces, todos estos traumatismos periódicos e intermitentes a la columna van a generar a largo plazo problemas más serios, ¿no? O sea, las mismas hernias cervicales, lo que nosotros llamamos inestabilidad, o sea, que las articulaciones se lleguen a lesionar importantemente y pueden hacer que se mueva ya progresivamente mal la columna, que esto puede llevar a problemas graves. Entonces, un esguince sí puede llegar a problemas más graves. Finalmente, formas de tratamiento de un dolor cervical. Sí, generalmente lo primero es algo de analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, relajantes musculares, algunas medidas como son calor local, algunos ungüentos o cremas relajantes musculares. Si esto no mejora el dolor cervical cotidiano, entonces sí tiene que acudir a del cuello y generalmente la gran mayoría de ellos con el tratamiento médico y o rehabilitación se tienen que resolver el 100% de ellos. Perfecto. Doctor, se nos termina el tiempo, me gustaría que nos comentara en dónde es que le podemos encontrar. Sí, como hemos estado viniendo en el Centro de Minimización para la Columna Vertebral, el teléfono es 834-0575 y 811-5092. Perfecto, me quedo aquí con las llamadas de nuestro público que gentilmente se ha comunicado con nosotros y ahorita el doctor y yo las checamos, le damos una respuesta y al final del programa le decimos a usted lo que el doctor nos comentó para que no se pierda el final de nuestro programa. Doctor, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Doctor Víctor Manuel Arteaga, lo esperamos muy pronto aquí en el programa. Nuevamente, Claro. para seguir compartiendo estos temas, damos una pausa, pero regresamos con más aquí en Tu Tiempo.